tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu Y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu y renuévanos. A cada uno de nosotros necesitamos ser renovados, Señor. El espíritu, renovar los pensamientos, renovar nuestra vida cotidiana, experimentar cosas que nos lleven a la salvación, que nos lleven al cielo. Envía tu Santo Espíritu, Señor. Mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando tú no envías tu aliento. Amén. Amén. Bendito sea Dios que durante esta semana hemos estado escudriñando un poco la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos recordar que el domingo pasado fue la fiesta del Espíritu Santo, pero es esa fiesta que se queda en nuestros corazones para seguir disfrutando, como hicieron los apóstoles, que una vez que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a predicar la palabra de Dios. Se les quitó el miedo, empezaron a hablar de Jesús sin ningún tipo de temor, viniendo las consecuencias que nosotros históricamente conocemos, que no hubo ningún tipo de fracaso. Desde el punto de vista humano, tal vez lo vieron como fracaso, pero desde el punto de vista de la gloria de Dios, que pusieron su fe a toda prueba. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Y no tenían temor, salieron muy alegres, estaban contentos, estaban felices porque se llenaron tanto del Espíritu Santo, y eso es lo que sucede en el hombre. Cuando el hombre se llena, el hombre y la mujer nos llenamos del Espíritu Santo. Yo recuerdo, mi amor, que cuando yo estaba estudiando en el colegio, en la universidad, yo era una persona con muchos temores, con muchos miedos, y cuando me ponían una exposición, yo no podía hablar porque yo no tenía esa valentía que ahora, con la gracia de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo, tengo para estar delante de las cámaras. Y es una gracia, es un don, y yo se lo agradezco a mi Dios que me haya tomado en cuenta para esto, que me haya desatado la lengua y que me haya quitado el miedo, porque es que la palabra de Dios lo dice, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardes, sino un espíritu de valiente. Cuando tú has tenido una experiencia con el amor del Señor, con Jesús, Él te regala esa fuerza, esa valentía, esos dones, que es lo que estamos experimentando y estamos hablando durante todos estos días, para que tú te conviertas en un superhombre, no de las comiquitas, pero sí en un superhombre para salir a predicar la palabra de Dios, y que hay muchísima gente que lo necesita. Nosotros nos convertimos así, mi amor, como unos doctores. Esos doctores que tienen sus pacientes, nosotros también tenemos nuestros pacientes. A nosotros nos llaman, nos escriben, nos mandan mensajes por WhatsApp, por mensajes de texto, pidiéndonos oración. Son muchas las personas, muchas. Y a todas tratamos de responderle en el nombre de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para poder responder y hacer la oración que necesita esta persona. Y el don que vamos a conversar con ustedes hoy, que lo queremos compartir con ustedes, es el don de piedad.
Y dice así: es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús lo haría. Ustedes revisan la palabra de Dios. Les pregunto, ¿hay actos de piedad en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Hay un acto de piedad, 2, 3, 4. Hay miles actos de piedad. Y yo recuerdo uno. ¿Cuál? El ciego que le dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Un acto de piedad muy grande del Señor. Vio la necesidad de ese hombre y ¿qué hizo? El Señor acudió a la necesidad, se lo estaba pidiendo, suplicando y ocurrió el milagro. ¿Y qué haríamos nosotros? O sea, Jesús hace un milagro para que este hombre pueda ver. ¿Qué haríamos tú y yo si tenemos que imitar a Jesús? Si hay una persona que te pide ayuda y nosotros todos no tenemos ese don de milagro, pero podemos hacer milagro de otra forma. Podemos hacer un milagro cuando una persona te escribe y tú no la dejas en visto, es ahorita con la tecnología, y le das un mensaje de aliento, le dices una palabra bonita, ahí puede ocurrir un milagro. Así es. Porque una persona, y recuerdo en este momento, una persona que se iba a quitar la vida, una muchacha, ya después nos escribió, y en ese momento prendió el televisor y estaban pasando Dios sana hoy. Y mi amor y yo estábamos hablando de cómo nos habíamos enamorado, de cómo Dios había llegado a nuestras vidas. Y eso tocó muy profundamente su corazón. Allí ocurrió un milagro. Así, el milagro del amor, que es el mayor de todos. Por eso es que nosotros debemos estar despiertos, atentos al llamado de Dios para hacer la caridad en cualquier circunstancia, renunciando inclusive a uno mismo, porque ahí se valora realmente si tú estás haciendo un acto por amor y no por interés. Tú haces algo por alguien y no esperando que ese alguien te lo agradezca. Si te lo agradece, bien, bendito sea Dios. Pero si no, igual lo hiciste y lo seguirías haciendo. Esos actos de caridad van poniendo también en la balanza del corazón de Dios. Yo me imagino que el Señor, en el buen sentido de la palabra, se siente orgulloso de ti cuando haces un acto de caridad. Como uno aquí como papá que ve a la hija o el hijo ganar a lo mejor en una competencia y te alegras y te emocionas. Bueno, así se debe emocionar Dios también. Ese es mi hijo, esa es mi hija, mira cómo hace los actos de caridad. Algo así. Emocionar el corazón de Dios cuando tú haces un acto de caridad es alegrar tu propia vida y la vida de otros, porque los actos de caridad alegran la vida de la otra persona. Puedes hasta liberarla de un suicidio, liberarla de un problema serio que iba a lo mejor a tomar una decisión trágica para su vida. Los actos de caridad tienen consecuencias que ni siquiera podemos medirla. Ese es un acto de caridad grande. Sí, y por eso en este momento yo estaba pensando en una persona que nosotros tenemos mucho aprecio y que ella también actuó como Jesús, porque le dedicó un gran tiempo de su vida a estar a su lado, al lado de su esposo, y él estaba enfermo. Y ese es un acto de caridad, porque muchas personas, cuando una persona está enferma, bien sea el esposo o la esposa, se buscan otra persona que sea más útil y abandonan a la familia. Yo te quiero pedir en este momento, Señor, si alguna de las personas que nos está escuchando está atravesando por una de esas situaciones, que tengan compasión de ella, Señor, y regálale el don de la piedad
para que también sea amable, para que sea una persona que se ponga siempre y piense cómo lo haría Jesús. Enséñanos a pensar como pensaría Jesús, a hablar como hablaría Jesús, y para saber eso yo tengo que leer la palabra de Dios. Yo tengo que conocer cómo Jesús le hablaba en parábola a los apóstoles, como decía que el que escucha la palabra de Dios también es mi hermana y mi hermano. Eso lo decía Jesús. Por eso en este momento yo te doy gracias por cada una de las personas que nos está escuchando y que está recibiendo sanación, que está recibiendo liberación, que le has quitado ese miedo, que se están sanando. Señor, sana toda enfermedad en los oídos, destapa los oídos, Señor, para que estas personas puedan escuchar la palabra de Dios y tú puedas regalarles todos estos dones que nosotros hemos venido experimentando junto con ustedes. Y queremos invitarlos para una peregrinación que tendremos en julio. Así es, vamos a la Madre María de San José, la primera beata de Venezuela. Vamos a visitar su santuario y también vamos a visitar un lugar también especial que se llama la Madre del Perpetuo Socorro en Turmero. Eso queda en el estado Aragua, los dos lugares que vamos a visitar. Y en la palabra de Dios, el centurión, un hombre de fe, un hombre que también tuvo piedad por su criado que tenía en casa, estaba enfermo, era una persona que lo atendía a él, pero se preocupó. Eso también es un acto de piedad. Y le dijo a Jesús: no hace falta que tú vayas a mi casa. Una sola palabra tuya bastará para sanarme.